nuestros participantes. En este momento tenemos 66 personas, 67, doctora, y aquí estamos para apoyarle y garantizar el normal desarrollo de nuestra conferencia del día de hoy. Sea usted bienvenida, doctora, solicitarle las diapositivas en pantalla completa que nos permita una mejor visualización para nuestros participantes y le damos a usted la palabra para que dé inicio. Cualquier solicitud de apoyo, aquí estamos atentos, doctora. Bienvenida. Siga usted, doctora. Muchas gracias. Sí, yo no sé, Nicolás. Bueno, ya miraremos. Bueno, buenos días para todos. Qué gusto tenerlos por aquí. Me alegra que podamos encontrarnos en estos espacios y conversar de cosas tan importantes para todos como es el proceso del servicio público. Mi nombre, yo soy Constanza Castillo de Arregocés, soy pedagoga por pasión. Tengo una maestría en investigación educativa, estudios especializados en gerencia educativa y un doctorado en modificabilidad cognitiva. Trabajamos de la mano pues, de todos estos procesos que nos llevan a competencias, a trabajar por mejorar la profesionalización del empleo público. Yo quiero hacer un comentario. Ese comentario lo voy a repetir porque quisiera que me ayudaran a contarme cuántas personas van ingresando de manera continua y dependiendo de la cantidad que tengamos, pues vuelvo a hacer el recorderis de lo que voy a decir en este momento. El módulo que vamos a arrancar el día de hoy es un módulo distinto. Es un módulo en el que los invito a que se regalen el tiempo para pensar en ustedes mismos. Es decir, el trabajo que vamos a desarrollar en la primera parte es un recorderis de todo ese conjunto de información sobre competencias, dónde las ubicamos, cómo las identificamos y el por qué las estamos trabajando dentro del empleo público. Pero poco a poco vamos ingresando a un tema relacionado con nuestro proceso cognitivo. Y desde nuestro proceso cognitivo, como es algo tan individual, tan personal, pues la invitación es a que todos estemos muy atentos a cómo hago esos procesos de metacognición para estar cada vez más conscientes y ver de qué manera puedo afinar ese trabajo de pensamiento que hago para poderlo poner al servicio de nosotros. Es decir, si nosotros empezamos a trabajarle a esta cabecita de una manera más atenta, más razonada, pues podríamos empezar a ver cosas distintas, ¿sí? A mirar nosotros cómo nos movemos y cómo nuestro desempeño laboral puede mejorar si empezamos a trabajar también en nuestro proceso cognitivo. De eso se trata el día de hoy. Yo sé que van entrando muchas personas, pero yo invito a la participación. Entonces me gustaría, si me permiten ver de pronto por ahí lo que está en el chat, las apreciaciones que van haciendo, porque buena parte del proceso que vamos a realizar en estos dos encuentros que vamos a tener tienen que ver con ejercicios a los que los invito que hagan conscientemente, individualmente, pero que me manden por el chat las respuestas para poder irlas viendo e ir retroalimentando a partir de ello. ¿Por qué lo necesito de esa manera? Porque cada uno de nosotros en nuestra estructura cognitiva hace los procesos de pensamiento distintos. Entonces, es en las respuestas en lo que yo puedo verificar y sobre todo rastrear
qué está haciendo la cabecita de esa persona para poder apoyar la retroalimentación. Hasta aquí creo que es lo que vamos a trabajar durante todo el día. Disculpe, Tenemos, doctora señora, Constanza, está el señor Farid y Juan Fernando. Entonces, le damos la palabra a Farid. con gusto. Parece que ya no. Juan Fernando. Puede activar su micrófono y realizar la pregunta que tiene para nuestra capacitadora. Juan Fernando. Bueno, doctora, parece que ya no hay pregunta. Adelante, doctora. Gracias. Iba a hacer otro comentario precisamente y es, estábamos haciendo una prueba hace un ratico con el tema de los videos. No sabemos por qué no logramos que se vean y se oigan, pero vamos a hacer nuestra mejor disposición para ver si cuando lleguemos allá y los vamos a necesitar, voy a tratar de usarlos hoy lo menos posible, lo podemos hacer para ver si solucionamos esa parte de tecnología que sin querer pues hoy se presentó. No se venía presentando, pero hoy se presentó y de eso se trata también la vida, ¿no? Como de ir asumiendo, de ir mirando las cosas cómo van llegando. Entonces, si no hay preguntas hasta aquí, vamos a arrancar. Como les decía, la primera parte es apenas un recorderis de los procesos y una reflexión frente a ese tema de las competencias laborales del área de lo funcional, porque tengo entendido que ustedes ya arrancaron un proceso con lo comportamental. Yo hago apenas referencia a eso para poderlo ligar, para poderlo integrar, pero no voy a trabajar puntualmente el tema comportamental. Bien. Iniciamos entendiendo dónde nos encontramos hoy en día. Sabemos que estamos en una sociedad del conocimiento, una sociedad con unos movimientos a unas velocidades increíbles, que los cambios están constantes, que nosotros tenemos que entender que esa sociedad está mediada por la tecnología, por las comunicaciones, por los medios y los contenidos, y tenemos que ser capaces de hacer procesos de integración de todo ese cúmulo de conocimiento que nos está llegando. Encontramos además una gran cantidad de recursos para acceder a ese conocimiento, recursos que nos vienen dados de múltiples plataformas de los videos, de las comunicaciones, de los podcasts, todo el tema de tecnología adicional a los libros que tanto amamos y que no queremos perder porque el papel tiene cierta magia, algo que lo seduce a uno. Sin embargo, estamos abocados a tener que aprender cada vez mucho más, a leer, a estar al día. Y si nosotros hemos escogido una profesión y estamos actualmente dentro del servicio público ejerciendo esa profesión, pues ese entorno de lo público también necesita que incorporemos mayor conocimiento para poder crecer, desarrollar y avanzar no solamente de manera individual, sino colectiva con nuestra organización. Esa es una invitación fundamental de la parte pública. Entender que no estamos en una organización distinta, sino como cualquier otra organización, necesitamos encontrar resultados o tener resultados exitosos a nivel organizacional. Bien. En esa sociedad del conocimiento, y quiero reforzarlo un poco desde algunos puntos de vista de personas que conocen del tema muchísimo,
que hablan de él. Y empezamos a verificar, por ejemplo, que Daniel Filmus habla del conocimiento como ese factor principal de la competitividad de las naciones. Fíjese que él ya está hablando a un nivel macro. Nosotros lo podemos bajar a nivel de las organizaciones y hablar precisamente de iniciar por un proceso de competitividad organizacional y competitividad individual. Ahí es la tarea del desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas que nos permitan a nosotros aportar al trabajo colectivo, al trabajo de la organización y al trabajo de las naciones. Alvin Toffler habla del conocimiento como el recurso central de la economía de avanzada. Él precisamente lo focaliza en términos de ese trabajo de la economía. Puede que lo podamos ver muy del área financiera, porque nos están pidiendo son resultados, pero es importante verlo también a través de la gestión que hacemos en comunidad y en el desarrollo de las sociedades, porque de todas maneras podemos tener algunas competencias duras en las dos áreas, tanto en lo humanístico de pronto como en lo financiero, en la parte como matemática, de ingeniería, etcétera. Y para Peter Drucker, que es el gurú de la administración, para él el conocimiento es el factor crítico de producción. Fue sorprendente ver un poco cómo Peter Drucker tardó un poquito en aceptar estos procesos que se están llevando a cabo hoy en día. Y sin embargo, les traigo dos conceptos que para mí han sido reveladores respecto al proceso que él mismo estaba llevando a cabo. Él habla de dos palabritas que para nosotros no son extrañas, pero que de alguna manera no sabemos cómo desarrollar. A nosotros, a todos sí nos gustaría ser líderes y somos líderes porque nosotros lideramos en nuestro hogar, lideramos en nuestro equipo de trabajo, de pronto lideramos en la comunidad, lideramos dentro de la organización proyectos, lideramos acuerdos entre grupos. Entonces sí lo hacemos, pero ¿cómo incentivar, cómo motivarme a mí mismo para subir de nivel en términos de liderazgo y cómo motivar a las otras personas? Él habla entonces de desarrollar ese liderazgo y determina que ese líder precisamente es no el que más sabe, sino el que conduce a sus seguidores con dignidad y el que genera inspiración hacia el logro. Es decir, un verdadero líder habla en términos de lo colectivo y dirige la visión de las personas hacia metas más altas. Por eso ser un verdadero líder o un líder integral requiere tanto trabajo primero en la persona para poderlo irradiar. Y eso es lo que deberíamos nosotros intentar hacer, que aquí lo vamos a desarrollar, por supuesto, trabajando en nuestra posibilidad cognitiva. Fíjense cómo todo arranca primero en nosotros para poder ver un resultado concreto en el entorno que tenemos. En este caso, lo estaríamos contextualizando tanto a lo personal como a lo laboral. Bien. Y el otro concepto es el concepto de innovación. Él lo que dice es que la innovación es precisamente un tema de disciplina sistemática, organizada y rigurosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros lo podemos desarrollar, que nosotros no es que tengamos que nacer con esas habilidades de innovación o de liderazgo, no. Aquí la invitación es que nosotros podemos vernos a nosotros mismos, comenzar un trabajo disciplinado
y mostrar resultados en este sentido. Innovar no implica arrancar de cero o construir algo que nunca nadie lo haya visto, no. Innovar es poder dar solución a problemas reales, a proyectos, a cosas sencillas que pueden pasar en el día a día dentro de nuestras oficinas, dentro de nuestro entorno laboral. Por eso él también habla que es más el logro de una actitud que de una actividad. Es decir, la actividad es la tarea, pero la actitud es algo que me corresponde de manera personal. Y esa actitud yo la defino, yo decido cómo me comporto frente a. Y lo vamos a estar viendo tanto con la profe Nisbel como ahora en otros procesos adicionales, es esa actitud, esas actitudes, la suma de las actitudes que yo he decidido colocar en mi vida, realizar como persona, que por supuesto se relaciona con mis perfiles de personalidad, pero que esos perfiles me vienen dados desde el nacimiento con el entorno que me tocó vivir, con las experiencias que tuve que vivir, pero con las decisiones que tomé de cómo asumir y de qué respuesta dar en términos de actitudes con todo ese cúmulo de experiencias que tuve. Entonces, el tema de actitud es una decisión personal. ¿La puedo cambiar? Por supuesto. Entonces, si yo me doy cuenta que como persona puedo empezar a trabajar en algunas brechas que identifique, como esta de liderazgo, como la de innovación, como otra brecha. Entonces, si la puedo transformar, ¿por qué no hacerlo? Si está en mis manos, poderlo hacer. Está a mi alcance, porque soy el único que lo puedo hacer. Estamos hablando de evaluar unas competencias como adaptación al cambio, por ejemplo. Y nosotros decimos, ¿cómo hago para adaptarme al cambio? Si es posible hacerlo, de la misma manera, tomando conciencia, identificando dónde están las brechas o cuáles son los comportamientos que no son exitosos y terminando de cambiarlo de manera consciente. Bien, hemos trabajado y hemos visto estas transformaciones organizacionales desde hace ya unos cuantos años, pero son las mismas para todas las organizaciones, ¿sí? Lo que nos interesa hoy en día es que nosotros como servidores públicos, pues estamos necesitando asumir todo ese proceso para trabajar en lo que nos gusta, para trabajar de una manera agradable, para que los indicadores de calidad, los indicadores de eficiencia y eficacia, pues sean cada vez mayores. Eso depende de nosotros, depende de mi equipo, depende de las organizaciones. Pero como nosotros somos el alimento de esas organizaciones, pues tenemos que comenzar por nosotros mismos. Lo interesante aquí es que nos invitan todo el tiempo es a trabajar en una interrelación de actividades y una interdependencia recíproca entre los individuos. ¿Y eso qué es? Eso es aprendizaje y trabajo colaborativo. ¿Sí? Estábamos o de pronto tenemos cierta tendencia cultural a ver el trabajo en equipo más como la suma de partes aisladas y no la integración de las tareas de quienes componen ese equipo. Entonces, por eso se habla de la interrelación de las actividades y las interdependencias entre las personas, porque no podemos desligarnos, nos toca cada vez es buscar de qué manera vamos tejiendo la red para que la red esté fuerte y pueda sostener lo que allí le cabe. Por otro lado, nos hablan de lo que veníamos viendo y es que tenemos que tenemos que hacer cambios muy continuos y tener una mente abierta y flexible para poder
mantenernos en la velocidad en la que nos encontramos actualmente. ¿Por qué? Porque el mundo actual está así, nos invita a que lo hagamos y definitivamente no podemos apartarnos de él. ¿Qué elementos hay allí que nos ayuden a hacer ese movimiento de trabajo rápido? Hablamos de elementos como hacer una focalización del trabajo nuestro, una especialización, y en ese orden de ideas, pues nuestras organizaciones se dedican a algo concreto y lo que de pronto necesiten como complemento, pues lo subcontratan, lo pueden subcontratar y nos pasa a todas las organizaciones, ¿cierto? En ese orden de ideas, la invitación es a que las personas, si ya han encontrado, ya han identificado que se pueden mantener dentro de un contexto laboral que les agrade, en el que pueden potenciar todo su trabajo de habilidades, de destrezas y de conocimiento, pues que se puedan ir especializando para que hagan cada vez mejor lo que saben hacer. Y por otro lado, involucrarles unos elementos que son relacionados precisamente con el nivel de innovación, con el nivel de ver nosotros cómo damos respuestas distintas a los mismos problemas del trabajo de cada día. Y una tercera información y está relacionada con el tema de la tecnología. Nosotros en este momento nos toca vincular el tema de la tecnología de la mejor manera posible y en todos los ámbitos. ¿Por qué? Miremos estas estadísticas. Ustedes, la mayoría de ustedes, imagino, tendrán hijitos y algunos son pequeños, otros son adolescentes, otros son mayores y han podido ver pues cómo ha sido esa transición en términos de la tecnología. Pero vemos, por ejemplo, que hoy en día, imaginemos un niño de tercero de primaria. Ese niño cuando salga, ¿sí? Seguramente va a trabajar en trabajos que no existen y va a estudiar carreras que no existen hoy, que no existen hoy. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el chico llegue allá? Que por lo menos el 80% de eso que él va a estudiar o que va a trabajar va a requerir de una habilidad específica, y es que haya aprendido a programar. Resulta que hoy en día solo 1 de cada 10 colegios está enseñando a programar a sus estudiantes. Entonces, las brechas en términos de tecnología entre los que lo reciben y los que no lo reciben, pues son cada vez más grandes. Y ustedes dirán, bueno, pero eso les va a pasar a nuestros hijos, ¿y nosotros qué tenemos que ver en ese escenario? Pues resulta que sí tenemos que ver, porque si hoy en día tenemos un chico, imaginemos que tenemos todavía 15 o 18 años productivos dentro del aparato laboral, sin pensar de pronto en un retiro. ¿Qué sucede con ese escenario? Sucede que estos chicos que ya están en un proceso de entrenamiento pueden llegar a ser compañeros de trabajo nuestros. Y cuando estos chicos ingresen y empiecen a pedir procesos relacionados con eso que ellos saben, nosotros vamos a estar atrás, no los vamos a entender. Entonces, si este movimiento ya está presente, ¿por qué no entrar dentro de ese mismo movimiento para que acortemos las brechas, para que nosotros a nivel de tecnología pues lo podamos ir haciendo? Puede que la organización promueva ampliamente por su core de negocio, puede que busque cómo implementar más procesos de tecnología, pero si no lo hace, nos toca a nivel personal. Y fíjense que
Los concursos para ascenso, para ingreso a carrera, están involucrando los procesos de tecnología. Y por supuesto, porque el nivel de innovación va hacia allá. O sea, la innovación no es solamente encontrar la solución de ese problema pequeñito, sino también de problemas grandes de la organización, más productivas, más competitivas. Entonces, la idea del trabajo de tecnología, de aprender a programar, porque en unos años eso no será una asignatura, no será algo dentro de las carreras, no, serán los lenguajes transversales a todo lo que nosotros hagamos. Esos son los lenguajes que se van a utilizar en un futuro cercano. Entonces, así como la tarea de hoy de poder mejorar nuestras competencias para presentarnos a un concurso, podemos estar pensando seriamente en mejorar nuestras competencias para mantenernos cada vez en el mercado laboral de la manera adecuada. Bien, en ese orden de ideas, nosotros tenemos un aporte como trabajador a la organización. Y por fortuna hoy en día, dentro de todo este concepto de cómo nos está viendo el Estado colombiano, pues esas competencias de los trabajadores son fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que la organización no puede ser sin los trabajadores. Y los trabajadores no pueden desarrollarse sin la organización. Entonces hay una coherencia, hay una interrelación entre lo que el trabajador hace y lo que la organización entrega. Por eso es tan importante cuidar al talento humano. Por eso estos procesos de capacitación que pueden ser para ingreso a carrera, pueden ser de inducción o pueden ser para hacer continuas reflexiones con las cuales yo pueda ser más consciente del trabajo que realizo en mi organización. No, el talento humano hoy es muy consentido. Cuando hablamos de competencias, de pronto algunos de nosotros puede que peleen porque otra vez me están mandando a otra capacitación y yo creo que eso ya sé. No, es que quien desarrolla la competencia es la persona. Así que, al contrario, la organización me cuida mucho, es porque si yo he desarrollado competencias a alto nivel, pues doy un aporte grandísimo a la organización y resulta que si yo me voy, la organización queda un poquito manca. Puedo irme porque yo tengo las competencias y esa es una bondad del trabajo por competencias, que yo las desarrolle, pero que las pueda aplicar en cualquier contexto, de tal manera que si yo quiero tener movilidad laboral, lo pueda hacer, no como antes que tenía que quedarme en una organización por siempre, no. El proceso de las competencias me lleva a que yo pueda hacer cambios dentro de organizaciones distintas, aplicando el conocimiento, sí, haciendo adaptaciones, por supuesto, pero logrando una movilidad laboral. Entonces, aquí nos tenemos que cuidar mutuamente. La organización me cuida por el talento que yo tengo y mi talento aporta a la organización. ¿Ok? Bien, por eso, hablando en este sentido, es que empezamos a trabajar el tema de las competencias laborales entendidas como la mirada hacia ese desempeño laboral de los trabajadores. Y por supuesto que entra otra cosita adicional y es yo cómo evalúo ese desempeño, porque como organización tengo que mirar dónde está el estándar y cuál sería la medida que yo presento de ese desempeño laboral de cada uno de los trabajadores. Entonces, dentro del Estado, eso está más definido porque se ha trabajado mucho desde hace años, pero esa es la esencia, esa es la mirada y es algo interesante, por un lado, valioso,
pero absolutamente necesario, porque tanto nosotros mismos como la organización tenemos que mirarnos y saber qué tanto he desarrollado, qué tanto me falta para poder ser mejor cada día, tanto en lo personal como en lo laboral. Bien, ¿qué me piden entonces en términos de competencias? Me piden, pues sí, que tenga una gran cantidad de información y seguramente en las universidades yo he trabajado las teorías, los conceptos, la información, etcétera, los libros, he leído muchísimo, he trabajado montones, tengo gran experiencia, pero también me están pidiendo y me exigen que hagamos una resolución efectiva de problemas, un manejo adecuado de conflictos, que sepamos trabajar en equipo de una manera muy proactiva, que desarrollemos procesos de innovación, de creatividad, que hagamos uso adecuado de tecnologías, que nos metamos en procesos de investigación, que lideremos equipos y organizaciones. Y uno dice, pero esas son competencias que a mí no me las enseñan en una organización y que además me las van a evaluar o en el momento de ascenso o de la evaluación del desempeño del concurso, y que me las van a evaluar entendiendo qué está pasando y cómo yo lo he trabajado. Entonces, si no me las enseñaron cómo poderlas leer en un libro, ¿cómo hago para desarrollarlas? Y esa es la tarea a la que yo los invito. Les decía que iba a repetir el tema de la invitación, y es a que se regalen este tiempo para cada uno de ustedes, mirando solo es cómo lo hace, cómo hago mis procesos personales de pensamiento, cómo desarrollo esa metacognición, cómo logro yo resolver un problema, por dónde inicio, ¿sí? Si es que yo estoy siendo organizado, si estoy siendo mentalmente organizado, disciplinado, si hago procesos, por ejemplo, de comparación o de inferencia o de transporte visual, si aplico pensamiento deductivo, si puedo desarrollar pensamiento crítico. Todo eso es lo que nos lleva a que demostremos habilidades, destrezas y alto nivel de competencia en esto que no está para aprenderse de memoria en un libro. No lo puedo repetir. Cada uno tiene un proceso individual. Así a mí explique hoy cómo hacerlo, cada uno lo asume y lo procesa de una manera distinta. Es más, también lo gestiona de una manera distinta, porque yo tengo aquí unos conceptos, unos preconceptos también, unas creencias que pueden ser que me abran espacios o pueden ser unas creencias limitantes que me estén bloqueando para que yo realmente demuestre en el trabajo todo lo que yo sé hacer. Entonces, la tarea es mirar cómo saco a la luz todo ese potencial que tengo dentro y cómo le trabajo a mi mente para que precisamente yo pueda demostrar muchas cosas más de las que estoy demostrando ahora y mejores a favor mío y a favor del entorno. Entonces, todo esto, repito, nos lleva a que precisamente es la única manera para que esa construcción y esos cambios desde la persona, lo denominamos desde la base, nos ayuden a mejorar la calidad y la competitividad de nosotros mismos y de las organizaciones. Bien. Hay otras competencias como el dominio de otros idiomas, que es algo también importante tener en cuenta. Nosotros debemos buscar empezar a entender esos otros idiomas, porque también las generaciones que vienen detrás nuestro ya no vienen solamente con de pronto el inglés, ¿no? Ellos ya manejan unos 2 o 3 idiomas fuera del español. Y eso hace
que se vuelvan muy competitivos también a nivel de las empresas, de las organizaciones. Bueno, ¿cómo lo logramos entonces? Y vamos a entrarnos en el tema de la competencia. Ustedes que están dentro de las organizaciones, de la organización del Estado, son los que más saben de este tema. ¿Por qué? Porque hemos definido, y a mí me gusta traer acá esta definición de competencia del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Voy a mostrárselas. Sabemos que toda competencia sí es ese saber hacer flexible que se puede actualizar en distintos contextos, que también es esa capacidad que tenemos todos nosotros de usar los conocimientos que hemos adquirido, pues en diferentes situaciones, porque no es en una sola, ¿cierto? Pero sobre todo es yo por qué lo hago, comprender esta actividad para dónde va, cuál es el sentido de eso que yo estoy realizando, con algo que me encanta de esta definición y es tener siempre en cuenta sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. Sin eso, estamos por fuera del camino correcto. Y hablo de implicaciones políticas, no hablando de partidos políticos, sino como lo define Kant, desde tomar una posición frente a un ser político. Y en ese orden de ideas sí debemos saber que todo lo que nosotros estamos desarrollando dentro del Estado, fuera del Estado, debe tener siempre esas mismas implicaciones. Sin eso no podemos actuar. Nos están evaluando incluso que en transparencia, en honestidad, ¿cómo voy a evaluar eso? ¿Cómo voy a demostrar unos niveles altos si yo no soy una persona ética? Hablando en términos de lo comportamental, por ejemplo. Cómo mis comportamientos sí me definen y mis comportamientos ayudan a construir o a destruir. Entonces, el término competencia es amplio, no es una definición estática, es un proceso, es un movimiento, nos invita a mejorar cada día. Por supuesto, en términos de lo laboral, sí se entiende como ese saber hacer que yo realizo en unas situaciones concretas, pero que exigen, por supuesto, de parte mía, todo un tema de creatividad, de apertura de pensamiento, de flexibilidad, de ser responsable con esos conocimientos, las habilidades, las actitudes y las aptitudes. Todo el tema de la parte aptitudinal es lo que yo tengo acá, porque es la manera como yo razono, cómo hago los procesos de razonamiento. Entonces, todo eso implica y es lo que nos demuestra. ¿Por qué hablo de lo anterior? Porque si ustedes tienen niños en colegio o en la universidad incluso, se han dado cuenta que también ellos vienen trabajando por competencias y vienen trabajando ¿para qué? Para que puedan desarrollar adecuadamente todas las competencias básicas, pero que adicionalmente a eso, esa generación de niños pueda entender y desarrollar el proceso de las competencias ciudadanas, para que vayan focalizándose hacia lo profesional. Cuando nosotros ya somos profesionales, suponemos tener fortalecidas esas otras competencias. Y la pregunta aquí es, ¿será que eso es así? ¿Será que nosotros sí tenemos fortalecidas esas competencias? Porque algo estamos haciendo mal, que el resultado de las competencias ciudadanas no son las mejores. Y pensamos que es el otro el que tiene que cambiar, que es el otro al que le falta la brecha o al que tiene la brecha mejor
en términos del desarrollo de ese tipo de competencias. Entonces nos toca decirnos mirando a cada uno de nosotros en ese razonamiento, aptitudes y actitudes para poder revisar cómo podemos tener unas competencias profesionales muy bien desarrolladas y que nos haga sentir contentos, satisfechos con lo que hemos hecho y con lo que somos. Bien, en este orden de ideas, las competencias laborales es eso, es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de las diferentes áreas que las podemos aplicar en actividades de producción, por supuesto. De ser tan competentes o mejor aún, aquí encontramos a Chiripa y a Olafo y le dice, es muy difícil ser granjero, para nada, especialmente si se conoce bien el oficio. Bueno, basta echarla, se hace tarde, tengo que ir a ordeñar mis gallinas. ¿Será que Chiripa sí sabe bien su trabajo? ¿Será competente o aún no es competente o no entiende el tema de las competencias? Por eso es que decimos que una competencia es obligatoriamente una integración del ser, del saber y del saber hacer. Porque yo no llego a una organización solo con lo que aprendí a nivel de lo técnico. No, yo llego como una persona integral, con valores, intereses, con unos rasgos de personalidad definidos. Puede que algunos me estén favoreciendo, otros puede que no tanto. Eso tendré que mirarlo. Con un conocimiento, por supuesto, porque nos hemos quemado las pestañas estudiando, haciendo cursos, que las maestrías, las especializaciones, lo que sea, pero ese conocimiento es muy importante porque es lo que nos permite entrar al aparato laboral en la parte técnica y demostrar cuáles son en el saber hacer esas habilidades, destrezas y experticia. Entonces, no podemos llegar a las organizaciones sin todo eso, sin ese cúmulo de saberes y de experiencias. Por eso hablamos, no podemos hablar de una sola competencia como si yo la pudiera desintegrar de las demás. No, me toca, ¿puedo desarrollarla? Sí, pero integrándola a los demás. Ustedes se acuerdan que por allá en el año 95-96 el SENA intentó hacer todo un proceso o definió, se sentó a pensar cuál era el nivel que debíamos desarrollar de las competencias en Colombia, cuál era el modelo que debía escoger, y entonces se optó por evaluar el modelo inglés, el modelo chileno, el modelo mexicano. Se decidió que íbamos a trabajar con un modelo funcional por competencias. Funcional desde la mirada de lo laboral, es decir, cuáles son las funciones que ese trabajador desarrolla en un cargo específico dentro de una organización. Y lo que se hizo en ese momento fue abrir una serie de mesas sectoriales, mesas por sector económico. Al día de hoy ya hay como unas 85 mesas sectoriales. ¿Cuál es la tarea de la mesa sectorial? La tarea de la mesa sectorial es encontrar cuál es el estándar y cuál es esa mirada del deber ser para una función en un cargo que las personas deben alcanzar. Y por eso, para ese estándar, lo denominó las normas de competencia laboral. Si ustedes van, y los invito a que revisen el Observatorio Laboral del SENA, hoy en día, tiene, yo creo, no he mirado últimamente, pero imaginemos más de 6.500 normas de competencia laboral. Además está
la clasificación nacional de ocupaciones. Entonces, en ese sistema nacional de normalización, ustedes pueden mirar de pronto algunas de las funciones que están dentro de su cargo. Pueden mirar el estándar de allí para compararlo con el estándar que ustedes tienen dentro de su desempeño laboral, por ejemplo. O si van para un nuevo concurso, pueden mirar si las funciones del manual de funciones de su cargo están relacionadas directamente con alguno de esos estándares en esas normas de competencia. Claro que hay que hacer de esas normas, hay que hacer un ajuste para el tema del Estado, pero allí está ese estándar general. Dentro de ese estándar, entonces, yo les decía, revisen el observatorio laboral, vale la pena, fue un trabajo intenso, se sigue haciendo, se sigue convidando a todas las empresas, a los trabajadores, a las personas que sepan del tema, a los gremios, a que aporten a cada una de esas validaciones de las normas de competencia laboral. ¿Qué sucede en el Estado? Ustedes también pueden mirar dentro de la Comisión Nacional, de la SAP, existen algunas normas de competencia laboral definidas para el Estado y ahí pueden hacer procesos de comparación por si ustedes salen de lo público para algo privado o si están optando por un ascenso o por ingresar a carrera administrativa. Por otro lado, yo sé que ustedes han trabajado muchísimo, muchísimo. Los trabajadores del Estado trabajan tremendamente, aunque no se les reconozca mucho y no se valore mucho ese trabajo, pero sí es cierto que cuando estamos vinculados al Estado, damos lo mejor que tenemos de nosotros mismos. Miren cómo no le teman, y esa es una tarea. Hay que aprender a arriesgarse y hay que dejar temores, como si yo voy para un concurso y quiero entrar a carrera administrativa, pero desafortunadamente no entré por las circunstancias que han sido. La empresa privada recibe a los trabajadores del Estado con los brazos abiertos porque son personas con unos niveles de competencia muy altos. Así que si por circunstancias de la vida no pasan los concursos o no logramos los ascensos o tengo que salir de la organización, siempre habrá una organización privada que los quiera recibir. Eso es para motivar un poco a las personas que se quieren presentar al concurso y que a lo mejor no lo logran. Bueno, bien. Si nosotros hablamos de las normas de competencia laboral, estamos hablando apenas de imaginemos una hoja donde está escrito solo lo que el trabajador es capaz de hacer, ¿sí? Dentro de las normas de competencia sí hay 4 componentes especiales. Esos componentes son los criterios de desempeño, los conocimientos esenciales, las evidencias requeridas y el rango de aplicación. Cuando yo hablo de el rango de aplicación es muy importante porque a mí no me pueden evaluar las competencias por fuera del límite en el que yo la puedo desarrollar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando yo me voy a presentar para me evalúen en unas competencias específicas. Yo les doy un ejemplo. Si yo digo, el trabajador es capaz de montar redes eléctricas en hogares. Esa es una norma de competencia con un estándar definido, identificado. ¿Cuál sería el criterio de desempeño, por ejemplo? Yo puedo decir, el trabajador es competente si maneja adecuadamente las herramientas para hacer el montaje. El trabajador es competente si conoce el software para medición
de la red eléctrica. El trabajador es competente si entrega los planos adecuados para hacer el montaje de la red. En términos de los conocimientos esenciales, entonces yo voy ahí, esa es la teoría que el trabajador debe manejar para poder hacer la red eléctrica. Entonces debe saber seguramente algo de física, debe saber de matemáticas, debe tener conocimiento de los softwares especializados. Esos conocimientos son los que se evalúan ahí. Por eso, cuando vamos al concurso para carrera administrativa, pues me hacen una prueba, ¿sí? Me hacen aquí un trabajo, les voy a poner un cuestionario en el que ustedes deben saber ese tema de los conocimientos. El rango de aplicación, como les decía, está dentro de los límites. Si yo sé montar las redes eléctricas en hogares, pues no me pueden evaluar pidiéndome que monte una red eléctrica de la parte pública, porque ese ya es un límite que no me corresponde. Y dentro de las evidencias requeridas, pues nosotros nos estamos enfrentando cuando vamos a los concursos precisamente a esa evaluación del desempeño para que nos puedan decir si sí estoy siendo competente o si aún no soy competente. Y esas evidencias son de 3 tipos, ustedes las manejan porque en las evaluaciones de desempeño seguramente las tienen presentes todas o algunas, dependiendo del desempeño de cuál actividad es. Aquí para los concursos, por ejemplo, me van a pedir esa evidencia de conocimiento y me hacen por eso un examen. Yo debo superar ese nivel y es relacionado con la parte funcional que tiene que ver con la parte técnica. Entonces ahí están las competencias funcionales evaluadas. Por supuesto que en las evaluaciones de los concursos involucran las competencias comportamentales y hacen pruebas también de lo comportamental. Pero es porque el Estado en este momento es un modelo híbrido que vincula lo comportamental con lo funcional. En términos de los productos, cuando yo entrego el resultado de un proyecto, es algo tangible, que pueden ver si yo sí sé hacer eso o no. En las pruebas de estado me pueden estar pidiendo las certificaciones de experiencia, por eso me piden que en las certificaciones yo describa qué fue lo que hice, qué alcancé a hacer, cuál fue mi rol dentro de ese trabajo para que puedan evaluar el término de producto, esas cosas tangibles que yo pueda demostrar. Y en términos de desempeño, pues claro, si yo estoy vinculada y es solo la evaluación del desempeño, pues es mi trabajo del día a día con los indicadores de gestión que haya planteado, con los acuerdos de trabajo que también tenga en el área, pero también a nivel de carrera es los 6 meses que me piden para estar posteriores a pasar el concurso, esos 6 meses que ya son dentro del cargo, pero que me siguen evaluando para ver si yo tengo un buen desempeño dentro de esos 6 meses que me dan como un rango para poder dejar en firme todo el proceso mío de pasar a carrera administrativa. Bien. Por eso entonces, con todo esto esto nació por allá en el 2003. Ustedes de la SAP, a través de la ley 909, les fue encomendado todo ese proceso de capacitación, de la profesionalización del empleado público y ha sido un trabajo bien interesante lo que se ha hecho. Yo fui SAP unos años y hablo de algo que me parece muy interesante y es el tema de haber desarrollado la guía para los planes institucionales de capacitación. Yo veo que si una organización utiliza de manera adecuada
el plan institucional de capacitación puede potenciar el talento humano a unos niveles inimaginables. Puede trabajar y además las personas tienen la posibilidad de tener voz y voto aquí en los planes institucionales, bien manejados, de eso se trata. Entonces, es como una oportunidad para el trabajador para poder plantear ideas distintas, plantear proyectos distintos, de tal manera que haciendo algunos acuerdos con mis compañeros, con mi jefe, con la organización, me permitan hacer cosas distintas. Así, el desarrollo personal, profesional, pues es a otro nivel. Yo le veo muchos beneficios a esos planes institucionales de capacitación, a esa movilidad de trabajo en equipo y a ese cierre de brechas a nivel de las, digamos, de las necesidades que se tengan para dar solución a los problemas, tanto personales como del área, como de toda la organización. Bien. Tenemos que empezar a unir a ese universo de las competencias lo que actualmente se planteó dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con la Ley 1955 del 2019, con lo que se está denominando el Sistema Nacional de Cualificaciones. Fíjese que este Sistema Nacional de Cualificaciones va ligado precisamente al desarrollo de competencias, pero de una manera, digamos, con el otro ingrediente que hacía falta, y era la parte educativa en términos generales. Es decir, hoy en día, con este Sistema Nacional de Cualificaciones, lo que nosotros podemos hacer es que vamos a unir toda la parte educativa con la parte empresarial, con la industria, para que sea lo educativo que resuelva esas brechas de conocimiento para cuando una persona llegue a la parte industrial, ¿sí? Hace unos años, cuando recibíamos profesionales recién graduados, nosotros decíamos, pero yo no entiendo qué les están enseñando en las universidades que llegan y realmente no tienen desarrolladas las competencias. Precisamente esa es la brecha que se quiere o seguir cerrando, porque se viene cerrando. Pero con este Sistema Nacional de Cualificaciones, pues se da un espaldarazo a ese cierre de brechas y se busca precisamente que haya un trabajo intencional de mayor nivel para poder que haya una verdadera articulación entre el sistema educativo y el sistema laboral. Pero también no solo para poder que aprendan o que potencien las competencias, sino para un elemento adicional que es también fundamental, y es que aquellas personas que son juiciosas, que han aprendido cosas por fuera de la universidad, que son curiosos y han estudiado otras cosas, han desarrollado otras habilidades y destrezas, que ellos puedan definitivamente, pues, que se les valore esos aprendizajes y puedan continuar en lugar de arrancar desde cero. Que nosotros podamos, por ejemplo, desarrollar unas competencias de manera autónoma, ahora que la parte virtual está tan abierta, las personas se dan cuenta que tienen otros intereses y empiezan a estudiar por otro lado, otras áreas distintas, las que les gustan, las que de pronto les apasionan, o si yo tengo digamos, unas inteligencias múltiples con 2 o 3 de ellas altamente desarrolladas, pues yo quiero aprender de las 3 y no solamente dedicarme a un pedacito. Y ahí este Marco Nacional de Cualificaciones nos va a permitir
que nosotros podamos hacer eso y que lo podamos valer frente a procesos como ascenso, como desarrollo de otras competencias, como intentar en alguna parte de la vida hacer cambios, si es que yo así lo decido. Entonces, bienvenido el Marco Nacional de Cualificaciones. Los invito a que ustedes puedan leer la ley 1955 del 2019 y que puedan revisar ese tema con lo que ustedes vienen trabajando en el sector público. ¿Bien? Nosotros, en términos de las competencias, quiero que vuelvan a revisar el decreto 815 de mayo del 2018. Ese decreto es muy importante por varias razones. Si bien es cierto que sí, tenemos allí las definiciones de las competencias para el sector público, vemos cómo esa definición de competencia incluye que van a evaluarse las capacidades que están determinadas por conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes. ¿Hacia dónde va el término de la aptitud? Lo que decía al principio, el tema del razonamiento. Yo cómo estoy haciendo mis procesos de razonamiento y me los van a evaluar y tengo que demostrarlos de la manera como se lo ingenie una universidad o se lo ingenie mi propia organización. Entonces, para que tengamos esto muy claro, revisen ese decreto 815. Yo sé que con la profe Nisbel están viendo algunas de las cosas de ese decreto, pero yo solo les voy a dar unos tips para las pruebas, unos tips, no más. Aquí nosotros tenemos en el decreto 815 las competencias que están definidas para el nivel jerárquico, pero también aquellas que son las competencias comunes al trabajador público, ¿cierto? En ese orden de ideas hablamos de que absolutamente todos, ahí sí ya sin importar el nivel jerárquico, tengo que desarrollar competencias para aprendizaje continuo, para orientación a los resultados, orientación al ciudadano, compromiso con la organización, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Cuando yo soy nuevo en carrera administrativa, porque puede que yo ya trabaje en el Estado, pero me vaya a presentar a la carrera, cuando la universidad va a hacer el cuestionario, no debe colocar preguntas que supongan el haber desarrollado la competencia, no, sino él tiene que evaluar y medir es el potencial que tiene para desarrollar la competencia. En ese orden de ideas, los que ya están dentro del Estado, pues ustedes tienen toda la de ganar, absolutamente todas, porque ya conocen del tema, ya saben de qué se trata, están dentro del mismo ambiente, sin darse cuenta, están desarrollando todas estas competencias. Entonces tienen un plus frente a alguien que no haya trabajado a nivel del Estado. Pero miremos qué pasa con esas competencias, para dónde iba el tip. Yo tengo, aparece en el decreto 815 y voy a mirar lo siguiente. Allá yo puedo encontrar el nombre de la competencia, ¿cierto? Entonces yo digo, es compromiso con la organización. ¿Cómo se define la competencia? La competencia es alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales. Pero lo que yo tengo en la tercera columna es la operacionalización de esa competencia, digámoslo así, ¿sí? ¿Qué hacen las universidades? ¿De dónde sacan las preguntas? Las van a sacar de esta tercera columna.
¿Para qué? Para que le montan preguntas a eso que allí está. Las personas salen de los concursos y dicen es que me evaluaron las competencias comportamentales, pero yo en realidad no sabía cuál opción escoger porque había mucha dualidad, como que todas se parecían. Entonces sí, tienen toda la razón, pero ¿en dónde puedo determinar qué es lo que yo debo responder? Y es en esa tercera columna. Por ejemplo, yo digo, resulta que hay un trabajador que estuvo comentando durante la semana a los compañeros que a nivel de familia tenía un evento especial y que iba a ser el viernes por la noche. Estaba muy emocionado, etcétera. Pero resulta que el viernes a las 4 de la tarde el jefe lo llama y le dice, me llamaron de presidencia, necesito que el informe que me iba a entregar el lunes en la mañana me lo deje listo esta tarde. Entonces, ese es un escenario de un juicio situacional que están utilizando las universidades dentro de los cuestionarios que están haciendo, y de ahí salen unos ítems de respuesta. Entonces, un ítem de respuesta podría ser, por ejemplo, el trabajador habló con el jefe, le explicó su situación y le pidió que le permitiera entregarlo el lunes a primera hora. La segunda, el trabajador le dijo al jefe que le había pedido el favor a su compañero que le entregara el trabajo ese mismo día y que él pues en realidad tenía que irse. El tercero es que el trabajador llama a su familia, se excusa, se queda en la organización hasta que logra terminar el trabajo. Aquí nos apartamos de dos cosas. Uno es lo que está aquí en la norma, Si yo estoy pidiendo la norma como está, ¿qué debo colocar? Pues debo colocar la tercera opción, que es debo esperarme en la oficina hasta acabar el proyecto o el informe y entregárselo a mi jefe. Porque no hay de otra, esa es la norma. Otra cosa es la realidad. En la realidad, mi jefe puede saber que yo soy muy bueno, que esta es una cuestión, un momento especial y efectivamente lleguen a algún acuerdo. Eso es la vida real. Pero dentro del concurso, yo no puedo tener en cuenta sino lo que está dentro del decreto, para que no se vayan a confundir. Bueno, bien, entonces, en ese orden de ideas, lo comportamental tiene que ver entonces con estos decretos. ¿A qué le sumamos esto? Cuando vayan a mirar los manuales de funciones, también tienen que estudiar la organización a la que se quieren presentar, porque ustedes pueden estar en una organización y quieren trasladarse a otra. Esa otra puede tener unas competencias comportamentales definidas dentro de su diccionario de competencias y entonces esas competencias ser distintas a las que aparecen aquí. Hay que tener en cuenta esas y también vincularlas, ¿de acuerdo? Bien. En ese orden de ideas tenemos un cuadro como este, donde nosotros somos seres humanos que ingresamos a lo laboral con todo lo que hemos logrado desarrollar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, con nuestros rasgos de personalidad, con toda la parte técnica que hemos desarrollado, con elementos de competencias para la empleabilidad que seguro tenemos, y ingresamos a poder demostrarlo todo en unas competencias funcionales que vienen dadas por nivel jerárquico y unas competencias comportamentales que, como ya dijimos, son aquellas que son por nivel jerárquico,
las comunes del servidor público y las que pueda tener la organización definidas como puntuales o específicas para esa organización. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es cuál es la dificultad con el tema de las competencias? Pues el tema es que lo que yo evidencio es lo más chiquito que se ve porque todo lo otro yo lo tengo dentro de mi ser, dentro de mi cabecita, dentro de mis emociones, dentro de mis pensamientos. Todo eso está dentro de mí y yo logro demostrar es solo una parte. Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar más? En nosotros, aquí adentro y aquí, ¿cierto? En nuestra parte emocional, porque nuestra parte de personalidad, ¿para qué? Para que eso que yo demuestre, pues se note más, sea más evidente, porque como evalúan sobre evidencias, pues que yo las pueda demostrar lo mejor que yo tenga, ¿de acuerdo? Ok. Aquí hay un elemento interesante y es, fíjense cómo estamos vinculando algo que actualmente se llama las competencias blandas y las competencias duras. Y también está un término actual que se llama las power skills, ¿sí? Esas son competencias, todas apuntan a lo mismo, entendiendo que unas son del área, las que llamamos duras, son aquellas que tienen que ver como con lo técnico, las blandas no, pero tenemos que desarrollarlas todas, ¿sí? Vamos a mirar algo relacionado con el pensamiento crítico, Y en ese orden de ideas, cuando yo no he desarrollado, porque no me ha interesado, porque no quiero mirarlo, porque no soy consciente de la posibilidad que tengo personal de cambiarme a mí mismo, pues de pronto puede que yo sea de esos trabajadores que soy brillante, porque soy súper inteligente, pero no soy empático con mis compañeros, o no sé trabajar en equipo, o realmente, como decimos en términos cotidianos, de pronto es una persona muy brusca, que tiende a ser violenta, ¿sí? Entonces, esas personas, toda su inteligencia pasa y esas competencias pasan a segundo plano, porque de hecho nosotros no los aceptamos, ¿sí? Si me toca tener un jefe, primero que no es líder, ¿sí? Porque si fuera una persona que trabaja en equipo, una persona que no es violenta, que sabe dar instrucciones, etcétera, pues esa persona, yo tengo cierta relación de interrelación, una interrelación positiva con él, pero lo contrario no. Entonces, por más inteligente, yo no le voy a valorar igual. ¿Por qué? Porque necesitamos ser buenas personas, seres humanos íntegros. No que le caigamos bien a todo el mundo, no se trata de eso. Se trata de ser íntegros y que actuemos de una manera ética y con moral. Y además con desarrollo de competencias intelectuales, pero también emocionales que me permitan estar en el cargo que debo estar. ¿Cierto? Bien. Entonces, miremos un poquito esas dos competencias, que igual nos toca desarrollarlas, como les decía, pero que es posible desarrollarlas si yo me doy cuenta en dónde estoy fallando. Miremos el pensamiento crítico. ¿Yo cómo desarrollo un pensamiento crítico? Esto está relacionado con cuando nosotros decimos, a ver, aprender a pensar. Ese aprender a pensar no es que se me ocurran cosas, no, es que yo esté consciente de cómo estoy pensando, porque yo puedo pensar de una manera poco disciplinada, puedo pensar, por ejemplo, puedo
dar una solución con lo primero que se me ocurra, pero nunca he hecho una planeación, un planteamiento adecuado. Pocas veces me quedo pensando en lo que escuché y a ver eso como para qué me sirve, en dónde lo puedo aplicar, qué recuerdo de eso que escuché y entonces cómo lo puedo llevar a la práctica. Esas son cosas de cómo pensar, ¿sí? Entonces aquí me dice, por ejemplo, que es el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, ¿sí? En el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y someterlas a estándares intelectuales. Imaginemos que ustedes están escuchando toda esta que les estoy diciendo. Se quedan luego pensando, muestre a ver, yo de eso que puedo extraer, yo puedo, cómo lo puedo aplicar, dónde puedo fortalecer la idea, el concepto, de qué me sirve y yo cómo lo hago, qué pasaba antes y qué pasa ahora después de escuchar eso que está pasando. ¿Mm? Entonces, por eso se dice que el pensamiento crítico es autodirigido, disciplinado y autocorregido. ¿Qué quiere decir? Que yo lo puedo trabajar y yo lo puedo llevar en secuencia para poderlo mejorar. ¿Mm? ¿Cuáles son las ventajas de tomar conciencia de ese pensamiento crítico? Pues que si yo empiezo a hacerlo de manera secuencial, disciplinada, haciendo anotaciones sobre ese mismo proceso, quedándome, por ejemplo, me dieron una idea, si yo escuché una idea de alguien y esa idea yo no la volví a tomar en mi cabecita, no, en lugar de pensar en cualquier cosa voy a coger la idea y la voy a tratar de desmenuzar. ¿Qué quiso decir? ¿Qué partes contiene? ¿Qué de eso lo puedo ligar con otra idea que yo tengo? Si es un problema, ¿cómo lo podría solucionar? Sentarme incluso a escribir cuántas posibilidades de solución tendría. ¿Cómo podría ser un mejor planteamiento de esas ideas? Eso es pensar sobre mi pensamiento. ¿Sí? Así cuando me pregunten en otro momento, o si eso es una idea que se soltó en un comité de trabajo y yo hago ese proceso riguroso, cuando llegue al comité de trabajo, yo puedo expresar mejor cuál es mi posición y cuál es mi planteamiento de eso que se hizo. Pero si yo lo dejo por allá en mi archivos borraditos o olvidaditos, pues cuando llegue al nuevo comité es volver a empezar de cero. ¿Quién hace evidencias de calidad? Pues quien hace un planteamiento inteligente. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo lo puedo hacer, solo que no me he tomado el tiempo para hacer ese proceso mental riguroso para poder entregar el planteamiento adecuado. ¿Sí? No sé si hasta ahí yo me he hecho entender para que puedan ir organizando su proceso cognitivo, porque pues no puedo leer las mentes y no puedo entender bien el proceso de cada uno de las personas. Bueno, entonces, las ventajas son esas, que yo me puedo ir capacitando para poder formular problemas y preguntas relevantes de forma clara y con precisión, que me permite, por supuesto, recopilar y evaluar información importante que yo pueda interpretar luego de manera efectiva. Sí, ¿por qué? Porque me tomo la molestia de profundizar en las cosas. Puedo llegar a conclusiones y alcanzar soluciones probando criterios y estándares relevantes. Claro, ¿por qué? Porque yo ya hice mentalmente y a nivel de lo técnico, digamos, procesos de comparación, de deducción, para poder llegar a conclusiones y a presentar soluciones. Porque soy capaz entonces de presentar esas soluciones de una manera adecuada. Si yo trabajo esto en el desempeño laboral,
¿Cómo lo puedo hacer? Unos tips para evitar caer en no pensar en mi pensamiento, que es lo que llamamos metacognición. Yo tengo que aprender a valorar objetivamente lo que las otras personas dicen, pero tengo que hacer análisis de estoy a favor, estoy en contra, por qué lo dijo, en dónde lo dijo, eso que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Esa es la tarea mental a hacer. Tengo que mantener, por supuesto, una mente abierta y curiosa, porque yo tengo que mirar si eso me sigue interesando, pero respetando lo que las otras personas dijeron. A ver, ¿será que sí tienen razón o no? Bien. Debo evitar, cuando yo presente ese proyecto ante el comité de trabajo, por ejemplo, yo debo ya haber analizado, llevarme ese planteamiento claro y preciso, no para irlo a enunciar de cualquier manera, porque cuando enuncio las ideas de cualquier manera, no me las toman en cuenta, o de pronto mis compañeros no me ven con el potencial que yo tengo. Pero si yo soy riguroso y presento las cosas de otra forma, de lo que he pensado, mis compañeros empiezan a decirme, uy, qué duro, venga, ayúdeme en esto, qué buena idea, excelente su planteamiento, etcétera. Pruébenlo y verán los cambios que hay. Y sobre todo, aquí dice, piensa, sí señor, hay que pensar antes de emitir un juicio, o hay que pensar antes de decir algo que no corresponda. Por eso nos dicen, y cognitivamente hablando, dice, haga un pare cognitivo, primero piense y luego hable o actúe. Cuando tenemos tanta ira, por ejemplo, nuestros padres, las nanas, todo el mundo nos decía, a ver, respirando profundo. Pues sí, hay personas que tienen de pronto un temperamento muy irascible, ¿sí? Pues tienen que aprender a controlarse, y una manera es, antes de meter la patica, yo me paro, respiro, cuento hasta 10 y ahí sí, hagan el ejercicio y verán que actúan de una manera muy distinta después de haber dado 2 respiraciones o 3 respiraciones, a que si lo hacen por impulso y desde lo visceral, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacer esos cambios? Sí, por supuesto que los podemos hacer. Hablamos entonces de esas competencias desarrolladas de manera transversal, argumentando bien, evaluando argumentos, razonando deductivamente con rigor, causalmente. Tengo que analizar los pros, los contras, la raíz, la consecuencia. Es primordial hacerlo porque a nivel de lo personal y lo profesional, porque de lo contrario no vamos a poder tomar decisiones sólidas, resolver problemas eficaces y, como conclusión, pensar es razonar para decidir y resolver. Entonces, hay una tarea clara de cómo podemos potenciar nuestro pensamiento crítico desde acá, desde trabajarle a tareas sencillas en el día a día de lo laboral, por ejemplo. Ok. En ese orden de ideas, el razonamiento, que es todo lo que yo tengo en mi cabecita y que empecé a hacer desde niño, es la facultad que me permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero empezar a trabajar por el pensamiento crítico, por lo menos hagamos estas tareas iniciales, por lo menos. 1, no nos dejemos llevar por las primeras impresiones, para no tener esos juicios que puedan ser subjetivos, ¿cierto? Empecemos a ver qué pasa, tengamos paciencia en el desarrollo, miremos qué se está haciendo. Segundo,
que es muy, muy importante y venía comentándoles, es gestionar las emociones. O sea, de ninguna manera es que yo las olvide o que las niegue, no. Es que si eso es lo que yo siento, pues debo aprender es a gestionarlo, ¿sí? Si hay cosas que a mí me dan es ira, pero ira absoluta, yo tengo que aprender a gestionar la ira para que no vaya en contra mía. Si de pronto se siente, hay personas que pueden sentir envidia de pronto, de ejemplo, ¿sí? Miren por qué la sienten, miren por qué están sintiendo eso y traten de entenderse para que no actúen de una manera impulsiva y tengan de pronto unos resultados desastrosos a nivel incluso de lo personal o de lo profesional. Dice, elimine los pensamientos negativos y fortalezca la empatía. Lo de tener los pensamientos negativos sí es muy importante porque puede que sin darnos cuenta estemos repitiéndonos en nuestra cabecita, ¿qué tal que eso salga mal? Ay, no, 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 tremendo, es que seguro me va a salir mal. Ay, no, como siempre tengo mala suerte y como todo me sale mal, seguro que esta vez también. Si esas son las órdenes que yo le doy a mi cabecita, pues la realidad va a ser de ese estilo. Todo me va a salir mal. La realidad me va a decir que es que no tengo buena suerte. Mentiras, la buena suerte la construyo yo. Hay cosas al azar, sí, que se pueden dar, pero la buena suerte la construyo yo. Entonces, tenemos que ir a mi pensamiento, qué tipos de pensamientos yo tengo, incluso qué tipos de pensamientos yo doy. Puede que me caiga en cuenta que no solo es que me los diga, sino que los digo. Se los puedo decir a mis hijos, se los puedo decir a mis compañeros, y son negativos, ¿sí? Uy, no, hoy preciso, eso va a llover todo el día y qué jartera, todo se va a dañar. No, esas actitudes son las que yo tengo que cambiar. Tengo que tratar de volverme optimista, claro, es que yo no puedo pensar que todo me va a salir súper bien y que entonces todo va a ser la maravilla y siempre va a haber sol y todas las cosas son ok. No, toda la vida tiene altibajos todos los días, altibajos. Pero si yo gestiono mis emociones, si logro controlar mis pensamientos y guiarlos de otra manera, seguro que las cosas van a ser distintas, con todas las dificultades que la vida trae, porque tenemos dificultades todos los días. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a intentar, a ver, aquí con una ayuda de las personas que están aquí, vamos a intentar ver un video. Vamos a ver por acá. A ver si de pronto lo podemos ver. ¿Me pueden contar, por favor, en este momento qué pantalla están viendo? No, señora, la estamos viendo usted. Me están viendo a mí, ok. Entonces, a ver, vamos a cambiarla. Entonces, vamos por acá. Ahora sí. Todavía no está compartiendo. Señora, Todavía no comparte pantalla. ¿todavía no está la pantalla? ¿No ven la pantalla? No. Sí, señora, ya apareció. Ahora sí. Ok, vamos a mirar si escuchan. ¿Escuchan? ¿Se oye algo? ¿Quién me puede decir? No se escucha.
No se escucha. Vamos a ver. A ver si por acá podemos encontrar alguna manera. A ver. Doctora, disculpe, ¿no hay manera de que nos comparta el link para que la gente lo vea? Es que este video hace parte de un trabajo que yo hago con una comunidad de intelectuales. Entonces, lo puedo entrar de manera personal, pero no sé si este... Ah, de pronto este está en YouTube. Espérame a ver si lo logro hacer. ¿Y cómo lo haríamos? Ahí ayúdame un poquito porque Normal. te paso qué es Encuentra lo el que... link, encuentra el video y apenas tenga el video, copia la dirección de arriba y nos la envía. Espérate, ya eso sí lo puedo hacer sin problema. Espérate, a ver. No creo que se va a poder, pero bueno. Vamos a ver si este sí está ahí. Doc, ese link que está copiando no es el de YouTube, ese es el de HotSmart. No, entonces no se puede porque es un tema interno. No se puede. Pero no logro saber por qué no se escucha. Mire, está al 100%. No, y es que, digamos, para que usted nos muestre las configuraciones de esa página, no lo deja hacer, porque si usted le da clic, a usted sí la deja ver, pero a nosotros no. Ok. Micrófono. Altavoces. Algunos dicen falta dar play. No, es el tema, ya les muestro y verán que no intentan. Vean. No, ahí ya le voy a dar play, mírenlo. Aquí está hasta el 100% el volumen. Y acá, miren, yo lo oigo, ustedes no lo oyen. ¿Ahí lo oyen? Se intenta escuchar, doctora, pero se escucha lejos. Bueno, espérate a ver qué le podemos hacer. Está al 100% todo. Vamos a ver si por acá hay algo de sonido aquí en Doc, Teams. pero sí trata de escucharse, sino que se escucha desde lejos. Espérate a ver si aquí en Teams podemos subirle. Bueno, si no... predeterminado. Listo. Le subí todo lo que pudiéramos saber si sería factible. Doctora, ¿y si puede, y no puede de pronto descargar ese video a su equipo y lo reproduce desde el equipo? No, porque hace parte de una comunidad, no se puede descargar. O déjame ver. Bueno, hagamos una cosa. En este momento son las 9:40. ¿Les parece si tomamos un descanso hasta las 10:10 y volvemos? Y yo aquí intento hacerlo con Nicolás. Perfecto, así lo ¿Les hacemos. parece? Ustedes regresaron a las 10:10. Muchas gracias a todos. Mientras Bueno. tanto, vamos solucionando.
Bueno, ok, perfecto. Listo, nos vemos 10 y 10 entonces. Bueno, Doctora Constanza y Nicolás, una opción es que tú desde Anidex o TeamViewer le apoyes a la doctora desde el portal, allá desde su computador, no sé, para que puedan ir solucionando. es como algo de Teams que no sabemos por qué. Es algo de Teams, porque cómo funcionan todos y yo lo oigo perfecto acá. Y ahí Sí. aparece compartir sonido. Tú no tienes desde el tuyo que tienes ahí ¿cómo se llama? El anfitrión. Revisa por favor donde dice compartir sonido. A ver, A ver. tú tienes ahí el anfitrión. Te aparece solamente una Constanza Castillo, que es a usted, y aparece el micrófono habilitado, no aparece nada externo. No, digo yo, cuando uno entra, aparece un tema que dice, si quieres parar la grabación. Sí, paremos la grabación y Nicolás, por favor, llamamos a